Pequeños cambios. Capítulo 44. Naruto se despertó sobresaltado, una rápida mirada por la ventana le dijo que no podían ser más de las 3 de la mañana. Eso fue inusual. Naruto era, en las mejores circunstancias, un sueño ligero, por pura necesidad profesional, sin nada más. Lo que no era propenso a despertarse sin razón. Había una extraña sensación de picor en la parte posterior de su cabeza que no podía precisar, sus facultades aún estaban en su lugar. Anko estaba al otro lado de la cama, durmiendo inconscientemente y prácticamente envuelta alrededor de su almohada. Probablemente podría dormir durante un terremoto. La única que desconfiaba de molestar era Aya, que se había acurrucado entre ellos. No lo había hecho durante meses, las noticias sobre su clan debieron de haberla sacudido. Con todo, no pudo detectar nada extraño, y eso fue quizás la cosa más inquietante de todas. Se deslizó cuidadosamente fuera de la cama, se puso unos pantalones y agarró a su Aori de la parte de atrás de la puerta al pasar. Técnicamente podía revisar los sellos desde cualquier lugar de la casa, pero no quería molestar a su familia si todo esto no era nada. Cerrando suavemente la puerta detrás de él, se detuvo. Focas. No podía sentir el marcador Iraisin en el pergamino de Sandy. Suprimiendo su pánico con una oleada de justificación fría, inmediatamente intentó destellar. Cualquiera que estuviera mirando no habría podido ver el momento en que se fue antes de reaparecer, agarrándose la cabeza. Se sentía como si se hubiera recuperado de un muro menos que proverbial. Desconfiado de intentarlo de nuevo, sin mencionar el temblor ante la sensación completamente extraña, en su lugar se concentró intensamente en el sello. Por lo general, sus diversos marcadores eran solo una sensación aburrida de que podía desconectarse durante el día a día. Solo se entrometieron en sus pensamientos si fueron activados recientemente o relativamente cerca, como los que usó en las peleas. Sin embargo, si se concentraba, podría rastrear mentalmente cada kunai o sello que había colocado, y se volvería más difícil cuanto más lejos estuvieran. Este era raro. No se sentía muy lejos, pero al mismo tiempo estaba silenciado. Fue como tratar de escuchar una conversación a través de gruesas capas de alfombras. Se notaba que alguien hablaba, pero no distinguía las palabras. Ahora profundamente inquieto, se deslizó por una ventana y se dirigió a los tejados, lamentando inmediatamente no ponerse algunas sandalias. Se concentró más intensamente en el marcador que nunca antes en un solo sello antes, moviendo los pies donde conducía el tirón en el fondo de su mente. Cuando se detuvo, pensó que algo debía estar muy mal con él, ya que era solo una intersección normal. Calles vacías y vacías por todas partes. Pero el tirón seguía allí, más apremiante pero aún, apagado, y eso solo dejaba una dirección. Inmediatamente se hundió en el suelo, empleando la técnica que había enseñado a sus alumnos en su primera misión real. Funcionó perfectamente, hasta que golpeó una capa de hormigón armado que no pudo atravesar. Naruto conocía el pueblo como el dorso de su mano, o pensó que lo sabía, y definitivamente no se suponía que hubiera un pasaje subterráneo de ningún tipo aquí abajo. Al carecer de tiempo para pensar en otras opciones, un hábito que le dijeron que sería la muerte de él algún día, su mano se iluminó con las energías en espiral de un Rasengan. Probablemente no sea lo más inteligente que se puede hacer rodeado de tierra, pero fue una entrada infernal cuando estalló en el oscuro túnel de hormigón debajo de él. Era como si un cubo de hielo hubiera sido vertido sobre su cabeza. El marcador en el que había estado tan intensamente fijado se enfocó como una cuerda de arco y fue todo lo que Naruto pudo hacer para no teletransportarse instantáneamente a él. En cambio, hizo un balance, observando el pasillo árido y utilitario que se extendía en cualquier dirección con una curva constante que veía cada extremo perdido en la penumbra. Fue construido en el diseño familiar del compuesto Anbu, estandarizado para los diversos complejos que habían dispersado por todo el continente. Sin embargo, esta no era una instalación Anbu de la que Naruto había oído hablar alguna vez. Era demasiado profundo bajo tierra para una cosa. ¿Dónde diablos estaba él? Su mente se volvió furiosamente. Estaba en un complejo debajo del pueblo que él, el Hokage, no conocía. Fue modelado en las estructuras de Konoha Anbu, que probablemente significa que fue construido por alguien con una comprensión de sus prácticas. Esa misma persona u organización tenía la capacidad de entrar en su casa, robar un objeto sobre el que estaba vigilando y, lo que es más preocupante, bloquear el Iraisin. Teóricamente sabía que era posible, pero requería una comprensión compleja de la técnica que no creía que nadie más tuviera.
Por un lado, si bien las notas sobre el Iraisin original, creado por el Nidaime, no eran técnicamente un secreto, la versión que su padre había creado ciertamente lo era. Pero luego, pensándolo bien, el hipotético ladrón técnicamente no necesitaría esas notas. La técnica original todavía funcionaba como teletransportación funcional, pero era torpe, tenía sellos manuales y mucha más concentración. Su padre simplemente lo había hecho utilizable en combate. Bueno, no había nada simple al respecto, pero no había cambiado los fundamentos del jutsu. Si alguien pudiera encontrar una manera de bloquear la técnica del Nidaime, o tal vez cualquier jutsu espacio-temporal, también funcionaría en la suya. Definitivamente fue algo en lo que pensar en el futuro. Por ahora, sin embargo, sus pensamientos lo llevaron en una dirección muy específica. Solo había una figura que podía imaginar con los recursos, el conocimiento, la motivación y, quizás lo más importante, la agallas para sacar algo como esto. Danzo. El bajo gruñido de su voz resonó levemente en el pasillo confinado. Miró hacia abajo cada extremo del pasillo de nuevo. Nadie había venido a investigar el ruido. Todavía podía sentir el suave tirón de la etiqueta del pergamino y rápidamente estaba debatiendo si debía o no parpadear allí. Por lo general, era el colmo de la imprudencia irrumpir en una situación que no entendía completamente. Por otro lado, cuando alguien robe un bijú, muy bien tendrán una razón para hacerlo. Lo más probable es que no fue nada bueno. Podía pasar unos minutos preciosos buscando en este complejo, deteniéndose por quién sabía qué obstáculos. O, no pudo. La escena en la que apareció fue esencialmente su peor de los casos. Era una habitación grande y abovedada, bañada por una luz naranja enfermiza. El rollo estaba a un lado, unido a una matriz de sellado mucho más grande que, a su vez, abarcaba la forma de lo que parecía ser un niño. No podía distinguir mucho más debido a la ropa oscura que ocultaba las figuras y la máscara blanca en blanco que cubría su rostro. Sin embargo, prácticamente podía sentir su dolor mientras se retorcían dentro de sus ataduras, arqueándose hacia atrás tanto como las correas de cuero lo permitían. Curiosamente, no soltaron ni un gemido, a pesar del chakra naranja ardiente que inundaba su cuerpo. Naruto solo había sacado ese virulento pozo de energía en sus momentos más oscuros y conocía muy bien la agonizante quemadura. No estaba seguro de lo que eso significaba, y no se le dio mucho tiempo para reflexionar, ya que su presencia se notó de inmediato. Había otras 4 figuras en la sala, una supervisando el sellado y otras 3 estacionadas en puntos estratégicos alrededor de la sala. Todos llevaban el mismo uniforme suave que la desafortunada víctima, parecían algunas parodias retorcidas y en blanco de bambú con sus capas grises sin rasgos distintivos. 2 lo apresuraron de inmediato, sin la habitual pausa de sorpresa, aunque leve, que sus entradas normalmente le daban a la gente. Entonces, lo estaban esperando. Sin embargo, no estaba de humor para complacer a Danzo y los deshabilitó en el tiempo que le tomó a un civil parpadear. El primero trató de agarrarlo con la mano extendida, pero incluso en la extraña luz ondulante que emitió el ritual de sellado, pudo ver el ligero tinte azul en su piel. Sin querer saber de qué se trataba, interceptó el golpe en el codo, sintiendo que la articulación se rompía cuando entró en la guardia del hombre, lo agarró por la máscara y lo arrojó al suelo a velocidades que habrían roto a un hombre normal. Cuello. Su compañero ni siquiera se detuvo ante la exhibición casual de brutalidad, levantando sus manos para mostrar los signos de una técnica que Naruto reconoció que tenía muchos de los mismos sellos que muchas técnicas de Yamanaka. Sabiendo qué esperar de eso, esquivó la vaga onda en el aire sin romper el paso y atrapó al hombre directamente en el plexo solar con una patada que lo arrojó al otro lado de la habitación. Hizo una pausa por un momento, mirando al último guardia con sutiles rastros de irritación en sus rasgos. No podía ver lo que el hombre estaba pensando debido a la máscara, pero el pelirrojo sabía lo suficiente sobre el lenguaje corporal para reconocer la apatía completa que sus ataques ni siquiera habían sacudido. ¿Con qué estaba luchando? ¿Robots? El hombre buscó algo en su capa. En ese momento rompió el contacto visual, y en el instante que le tomó mirar hacia abajo, de repente encontró una rodilla ocupando el espacio justo enfrente de su máscara. Se desplomó contra la pared del fondo sin hacer ni un gruñido de incomodidad. Ninguno de ellos lo hizo. Era desconcertante lo callados que habían estado todos. Sin embargo, una vez más, presionado por el tiempo, ignoró la extrañeza y se volvió hacia el que supervisaba el ritual en sí, agarrándolo por la capa. Estuvo a punto de retroceder con disgusto cuando su forma repentinamente se debilitó, la espuma reveladora de una cápsula de veneno goteaba por debajo de la máscara.
El hombre probablemente estaba muerto antes de tocar el suelo. Lo que lo dejó con una preocupación muy apremiante. Maldición. Empujó la forma muerta del agente no identificado fuera del camino y examinó la estructura de sellado tan rápido como pudo. Maldición. Lo que vio no era bueno, el sello en sí era un trabajo de mala calidad. Se veía bien de un vistazo, y probablemente se mantendría, pero era inestable. El sellador había intentado ajustar y un diseño existente que vería el chakra de Bithulu gotear en el sistema Jinchuriki a un ritmo constante. Lo que no habían tenido en cuenta era el efecto que esto tendría en las bobinas del barco. Chakra no utilizado armonizado con el cuerpo del usuario y ventilado naturalmente para evitar daños o tensión en las vías. El chakra extranjero, por otro lado, continuó acumulándose en el sistema hasta que se volvió dañino. Una de las razones por las que los médicos tenían que ser tan precisos con su técnica de curación de la palma. No se podía simplemente derivar chakra en una herida y esperar que se curara. Lo que tenían que haber hecho era encontrar una forma de convertir el chakra de Bithulu en una forma menos peligrosa, como desalinizar el agua de mar. Eso fue difícil de hacer incluso si eras bueno en Fuinjutsu. Se basó en un montón de variables desordenadas, incluido el propio candidato Jinchuriki. Naruto hizo una mueca mientras miraba a la pobre alma atada a la mesa. No solo los iba a dejar morir e intentar revertir el procedimiento ahora era tan bueno como una sentencia de muerte. Maldita sea. Esperaba que su silencio fuera una señal de resistencia y no porque ya se habían vuelto roncos por gritar, porque esto iba a ser desordenado. Trabajó de manera constante, con la precisión de un cirujano, ya que comenzó a reescribir cuidadosamente secciones del ritual, básicamente trabajando sobre la marcha, ya que los cálculos minuciosos comenzaron a construir una enorme red de complejidad creciente en su mente. Forzó preocupaciones como las razones de todo esto, la vida confiando en su éxito y las circunstancias absurdas de todo esto. No había nada más que la habitación, el sello y su cepillo. Su rostro se volvió casi clínico en la forma aislada en que trabajaba, conectando kanji sueltos que podrían haber causado inestabilidad o puertas traseras en la creación de la pseudo-dimensión que estaría sosteniendo la masa de energía sensible. Hubo un momento de genialidad cuando logró reutilizar el sello original en el pergamino, trasplantando la mitad de la matriz en el estómago del Jinchuriki, mientras usaba la otra mitad para una especie de tensión, el Bithulu. Redujo drásticamente la potencia del chakra durante la transferencia y, por el momento, eliminó la inteligencia de la criatura misma. También podría haber salvado muy bien la vida de los Jinchuriki. Cuando las últimas motas de luz naranja parpadeante se desvanecieron, hundiendo la habitación en casi oscuridad, el pelirrojo tuvo que tomarse un momento para apoyarse contra la mesa, respirando profundamente. Lo único que quedaba del ritual era el Seal Shiki que permanecía en el pergamino original, que podría usarse para alterar la velocidad a la que chakra fluía hacia el recipiente, y el sello en el estómago de la niña. No estaba seguro cuando se dio cuenta de que era una niña, sabía que su mente lo había tenido en cuenta como una variable en algún momento, pero había sido solo otra corriente de números en ese momento. Con un último gruñido de esfuerzo, giró su mano ligeramente, doblando el sello expansivo y complejo en su forma comprimida. Para un ojo inexperto, se vería algo así como un hexágono ondulado en espiral sobre sí mismo, rodeado en cada esquina diagonal por un triángulo apuntando hacia adentro. No era nada de lo que se hubiera sentido particularmente orgulloso si realmente se hubiera tomado el tiempo para diseñarlo, pero funcionaría. Ella viviría. En cierto modo, era la primera vez que se reconocía adecuadamente a sí mismo que en realidad estaba trabajando con una vida humana, y la idea casi lo enferma. Ahora estaba claramente inconsciente, el sellado había pasado factura, pero los ojos en blanco de la máscara de porcelana todavía parecían mirarlo acusadoramente. Se la quitó después de un momento solo para congelarse cuando el cabello rubio puntiagudo se desplegó en una desordenada corona alrededor de su rostro. Sus ojos solo notaron eso de pasada, atraídos como estaban por sus mejillas. Las mejillas que tenían 3 marcas distintas de bigotes. Naruto no se enojó. Era un hecho para las personas que lo conocían. Él era por naturaleza indulgente y amable. No tomaba el mundo en serio, en el sentido de que podía mantener el sentido del humor en una mala situación. En un día libre, puede ser un poco duro con un oponente de entrenamiento o hacer algunos comentarios sobre el lado equivocado del sarcasmo. No era como el Raikage, dando vueltas rompiendo escritorios a la menor irritación, o el Tsuchikage, que podría reprenderte hasta que se te cayeran las orejas, o incluso el Mizukage, que amenazaría con matarte por la menor provocación. Naruto estaba furioso.
Había una tensión a fuego lento dentro de la oficina del Hokage cuando estaba parado frente a la ventana, mirando el cielo antes del amanecer con las manos entrelazadas detrás de la espalda, la cara completamente ilegible. La ira de Hiruzen había sido descrita una vez como un peso físico que presionaba sobre todo en la habitación. Con Naruto, se sentía como si alguien siguiera aumentando el calor, poco a poco. Incluso Jiraiya parecía visiblemente incómoda. No tenía idea de cuánto de esto era Naruto, y cuánto estaba jugando el zorro en un extraño lapso de emoción. No estaba seguro de qué respuesta preferiría. Cuando el pelirrojo finalmente habló, su tono era plano, casi sin emociones. En todo caso, lo hizo aún más escalofriante. Voy a matarlo. No fue una sugerencia, solo una observación profundamente inquietante. Naruto, sabes que no puedes actuar precipitadamente, dijo Hiruzen suavemente, disfrazando su propia incomodidad ante la situación. Estoy tan furioso como tú, inmediatamente supo que era lo incorrecto decir cuando Naruto se giró ligeramente, lo suficiente como para entrenar un solo ojo en el hombre mayor. Sus ojos estaban planos, la mente del Kage en otra parte, era más como si estuviera mirando a un punto a unos centímetros detrás de la cabeza de Hiruzen. Dudo que... No levantó la voz en absoluto, apenas hubo una inflexión. Eso fue inapropiado, me disculpo. No quise aclarar la situación. Está tratando de decirte que no hagas algo de lo que luego te arrepientas, niño, intervino Jiraiya. Aunque, incluso mientras lo decía, parecía inseguro de sus palabras. ¿Quién dijo que me arrepentiría? La gente a menudo decía que la ira hacía que las personas actuaran de manera irracional, que perjudicaba su juicio. Naruto pensó que no podían estar más equivocados. En su ira, todo se había cristalizado en perfecta claridad, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Se prolongó segundos en minutos, dándole tiempo más que suficiente para imaginar, una por una, las muchas formas en que podría terminar con la vida de Danzo Shimura. Había entrado en el reino de lo puramente académico cuando Hiruzen habló de nuevo. ¿Cuánto de su columna necesita realmente un humano para sobrevivir? Independientemente del crimen, o de su indudable merecimiento, se debe tener precaución. Tal como está, no hay pruebas, prueba. Naruto no necesitaba levantar la voz más allá de su susurro actual para ser escuchado. La sílaba parecía reverberar por la habitación. El hombre secuestró a mi hermana el día que mis padres sacrificaron todo por esta aldea. La mantuvo encerrada, le lavó el cerebro en uno de sus soldados de juguete macabros y estaba a punto de convertirla en un inestable Jinchuriki. Tomó una respiración profunda y lejos de calmarse cuando se volvió. No se trata de pruebas. Como si fuera una señal, el sol eligió ese momento para asomarse por el horizonte, proyectando la oficina en tonos rojos. Por un instante, Jiraiya pensó que vio las pupilas de Naruto torcidas, pero podría haber sido un truco de la luz y su propia paranoia jugando con él. Estoy de acuerdo, me entristece y me enoja ver cuán lejos ha caído mi antiguo compañero de equipo, un sentimiento que estoy seguro se entiende perfectamente en esta compañía. Hiruzen miró a Jiraiya y a Naruto, pero el primero estaba demasiado obsesionado con el hijo de su alumno para reconocer la declaración. Pero debes entender cómo puede aparecer. Encontraste una base secreta debajo de la aldea, ahora poblada por hombres muertos que sellaban a una niña que debería haber muerto hace 15 años. A pesar de que la evidencia parece indicar, no es nada pero conjetura. Soy el Hokage. Salió casi desesperadamente cuando la llama detrás de los ojos de Naruto comenzó a tambalearse. Era el primer indicio de emoción en su voz desde que se había dado cuenta de quién estaba debajo de esa máscara. Y los tiranos rara vez se sientan en sillas cómodas por mucho tiempo. Lo siento, Naruto, pero cuando se trata de este asunto, debemos pisar con cuidado. La furia regresó en un instante, congelando su momento de debilidad como si nunca hubiera sucedido. Entonces, ¿qué? ¿Se saldrá con la suya? ¿Todo eso? ¿El sufrimiento de mi hermana? ¿Esa horrible organización que construyó? ¿Los otros niños separados de sus familias? Sabía el significado de esas técnicas de Aburame y Yamanaka que se estaban utilizando. Cuando se corriera la voz, no sería el único que pedía sangre. Antes de que Hiruzen pudiera responder, Komachi irrumpió en la habitación. Ella había sido una de las primeras personas con las que había contactado cuando salió del complejo subterráneo, primero para despertar y recoger a Tsunade, Hiruzen y Jiraiya, luego para obtener más Anbu y explorar la aldea en busca de Danzo. Tsunade estaba en el hospital asegurándose de que Socorro estuviera bien, o también cómo podría estar después de 15 años con Danzo Shimura.
Probablemente fue lo mejor que se mantuvo ocupada con eso. Por la expresión de su rostro, no habría esperado tanto tiempo para ir a cazar. Lo siento, Okage-sama, hemos buscado en toda la aldea. No hay señales de Shimura-san. Naruto asimiló la información con un silencio pedregoso antes de asentir una vez. Despierta a los Hyuga y los Inuzuka, diles que quiero que los grupos de búsqueda salgan de inmediato. Lo encontrarán y capturarán. Komachi asintió sucintamente e inmediatamente fue a cumplir sus órdenes, dejando a los 3 hombres solos nuevamente. Esta vez, aunque Naruto tenía una sonrisa delgada y helada cuando se volvió hacia la ventana, observando cómo su pueblo entraba en acción. Los hombres inocentes no corren. Los incendios solo podían arder durante tanto tiempo y tomó toda la compostura de Naruto seguir alimentando el que estaba dentro de él hasta que la puerta se cerró detrás de él. Se hizo añicos como un vaso inútil en el momento en que volvió a estar solo con su hermana. Él la miró desde donde se había desplomado contra la pared, todavía no muy seguro de poder creerlo. Tsunade la había declarado lo más saludable posible, al menos físicamente. Su situación mental se evaluaría, en profundidad, en el momento en que se despertara, lo cual, dado el hecho de que recientemente se había sometido a un ritual Jinchuriki al doble de la edad que se les recomendó, actualmente era incierto. Casi tenía miedo de acercarse a ella, asustado de que si lo hacía, todo podría ser un sueño o una ilusión enferma. Realmente, sin embargo, no estaba seguro de si lo merecía. Estabas vivo, todo este tiempo, y ni siquiera lo sabía. Se suponía que debía estar allí para protegerte, ayudarte a crecer. Dio una sonrisa temblorosa, parpadeando mientras se ponían llorosos. Me habrías ayudado a sanar y te habría criado. Habríamos sido nuestra propia pequeña familia. Tentativamente, como si ella pudiera derretirse bajo su toque, él pasó una mano por su cabello. Puntiagudo y rubio, muy parecido al de su padre. Pero nos lo robaron, te lo robaron a mí, de la vida que se suponía que tenías. La parte racional de su mente sabía que no había nada que un niño de 7 años pudiera haber hecho en ese momento, pero esa parte de su mente no estaba detrás del volante. Había un sentimiento profundo y nocivo en sus entrañas de que todo era culpa suya. Si solo hubiera intentado más, no se hubiera rendido tan rápido. Durante la mayor parte de su vida, la chica frente a él no había sido más que un nombre en un memorial, la promesa de una hermana que nunca apareció. ¿Qué era ella para él ahora? ¿Qué era él para ella? Oye. Había oído a Anko entrar, pero no se había molestado en mirar hacia arriba. Cuando ella presionó suavemente contra su costado, envolviendo un brazo alrededor de sus hombros, él se inclinó hacia el contacto. Ella ha vuelto, susurró, negándose a dejar que su voz vacilara. Lo sé, como un milagro, ¿eh? Se dio cuenta de que Anko no sabía cómo reaccionar ante todo esto más de lo que lo hizo. Pero estaba agradecido al menos por el apoyo. El solo hecho de tenerla a su lado lo mantenía apuntalado. ¿Qué está pasando, Nii-chan? Dijo Aya, agarrando su otra mano por reflejo. Casi se atragantó con el nombre. Pensé que íbamos a hacer un viaje hoy. Se había olvidado por completo del clan de Aya. Esa pista podría ser la diferencia de volver a ver a su familia. Pero, su hermana. No podía simplemente dejarla. Nunca podría dejarla de nuevo. Él apretó su mano ligeramente. Hola, velocista, tú, estuvo a punto de ahogarse con sus palabras, pero lo obligó a bajar. Te gusta Anko y yo, ¿verdad? La niña frunció el ceño. Cualquier otro día lo habría encontrado adorable, ahora era desgarrador. Te amo, Ine-chan. Lo dijo con tanta sinceridad, no podía creer que incluso le estuviera preguntando esto. Te gusta aquí, en Konoha, ¿verdad? Ella asintió gentilmente, todavía confundida. Entonces, si tuvieras que quedarte aquí un tiempo más, ella recogió la inferencia después de un momento y asintió felizmente, la simple inocencia chocando terriblemente con la atmósfera en la pequeña habitación del hospital. Viviría aquí para siempre, eres mi familia. Naruto solo pudo asentir lentamente, incapaz de confiar en sus palabras. Estaba profundamente agradecido cuando Anko lo apretó suavemente, esa pequeña corriente de afecto fue de gran ayuda para apuntalar su resolución. Entonces ese viaje podría tener que esperar un tiempo. ¿De acuerdo? Aya asintió con la cabeza, insegura, y para evitar que pensara demasiado en ello, rápidamente la tomó en sus brazos. Hay alguien que quiero que conozcas, ¿de acuerdo? La sopesó hasta que tuvo unos buenos con la niña dormida. Esta es mi hermana pequeña, Sukoru. Su anterior decepción se desvaneció mientras miraba con los ojos muy abiertos al nuevo Jinchuriki. Ella es tan linda.
El pelirrojo contuvo un sollozo, escondiéndolo detrás de una sonrisa temblorosa. Sí, lo está. Ella se ha ido hace mucho tiempo, y no está bien, así que tenemos que estar allí para ella, ¿de acuerdo? Aya detuvo su mano antes de acariciar los bigotes de Sukoru. Yo también. Tarareó, va a necesitar una hermanita que le enseñe todo tipo de cosas. Cuando se despierte tal vez no sepa algunas cosas, y puede que necesite un poco de paciencia, así que necesitaré que lo hagas. Sé fuerte, ¿de acuerdo? Ante eso, Aya se balanceó alegremente. No era ciega, incluso los niños podían ser sensibles al estado de ánimo de la habitación. Estaba entusiasmada con la posibilidad de que jugara otra hermana mayor como Ami. Yo puedo hacer eso. Naruto solo pudo abrazarla más fuerte, plantando un beso en su cabello plateado. Gracias Veloz, siempre puedo contar contigo, ¿no? Hablando de eso, Anko interrumpió suavemente, creo que deberíamos darle a Naruto algo de tiempo a solas con su hermana, ¿de acuerdo? Aya parece molesta por eso, pero una mirada a Anko la hizo asentir con resignación, permitiéndose rápidamente ser conducida fuera de la habitación. La propia Anko se detuvo en la puerta, girándose y ofreciendo una pequeña sonrisa a su prometida llena de calidez suficiente para levantar algo del hielo que contrae su pecho. Recuerde, pase lo que pase, esto es algo bueno. Dio lo que esperaba era una mirada tranquilizadora hacia atrás, pero estaba casi seguro de que no llegó a sus ojos. Cuando ella cerró la puerta detrás de ella, él se sintió entumecido de nuevo, inseguro de todo. Incierto de lo que sucedería cuando finalmente se despertara. No estoy seguro de qué podría hacer por ella, o qué necesitaría de él. Inseguro de que incluso podría dárselo. No se había sentido perdido desde aquella horrible noche hace tantos años. Lentamente, y sin darse cuenta realmente, sus manos comenzaron a trabajar a través de una larga secuencia de sellos manuales. Había algo que había estado guardando durante mucho tiempo, durante un momento muy específico de su vida. Nunca pensó que lo usaría tan pronto y, sin embargo, no podía pensar en un momento en que lo hubiera necesitado más. Cuando sus manos se detuvieron, el chakra listo en el punto sin retorno, tuvo que respirar profundamente para estabilizar su resolución. La habitación pareció brillar por un momento mientras la tinta se arremolinaba en su palma, formando formas intrincadas que se enrollaban constantemente a lo largo de su brazo. Cuando estuvo completo, colocó su mano contra el sello sobre su estómago, y se retorció. El interior del sello no había mejorado en absoluto desde la única vez que había entrado. Había sido en un ataque de valentía infantil, cuando sintió la necesidad de enfrentarse a la bestia que había destrozado su mundo tan a fondo. Había salido de esa interacción con nada más que desilusión. El zorro era un imbécil, así de simple. Cuando un pequeño humano enojado entró en su prisión, simplemente se burló del adolescente, asumiendo correctamente que el silencio era la mejor manera de irritarlo. No parecía haber cambiado su doctrina, solo levantando ligeramente la cabeza de detrás de los barrotes masivos ante la inesperada intrusión. El Kyuubi era tan asombrosamente grande como lo recordaba, lo cual era intimidante por derecho propio, pero había crecido mucho desde ese impetuoso momento. El sello en sí mantuvo la mayoría de su chakra y, por lo tanto, es una presencia nociva e insoportable, encerrada de forma segura. Había menos que temer de la criatura que un zorro ordinario. Sin embargo, el Kyuubi no era para lo que estaba aquí. En cambio, se centró en el sello Shiki inscrito en su brazo, modificándolo suavemente con pensamientos cuidadosos. Él no estaba realmente aquí, todo esto era una interfaz mental que representaba conceptos más abstractos. Algunos ajustes en el Shiki engañaron al sello para que asumiera que se habían cumplido ciertas condiciones, sin que en realidad las activara. Específicamente, el sello actualmente creía que un exceso del chakra del zorro se estaba filtrando sin control en su sistema, y la barrera interna que separaba la manifestación espiritual del Kyuubi se había desbloqueado. Los sintió aparecer antes de verlos, sintiendo lágrimas en los ojos como la presencia dolorosamente familiar de su chakra. Casi no podía soportar volverse, la idea de que realmente no podrían ser tortuosos. Poco a poco, lo hizo, intentando una pequeña sonrisa que terminó siendo un poco más temblorosa de lo que hubiera preferido. Casi se rompió por completo cuando finalmente los vio. Hola mamá. Hola papá.